Bueno, una vez vuelto de el coffee break y ya un poquito más despejados todos, vamos a dar inicio al último módulo, pero antes de eso quiero saludar cordialmente a quienes nos visitan, que son nuestro futuro de Chile. Esperamos que sean trabajadores, como son la mayoría de la gente que está presente acá, y que no sean reemplazados por la robótica ni la automatización. Saludamos al Colegio Andrés Bello de la comuna de San Miguel, que nos visita en esta oportunidad. No la robotización, muchachos, ¿no es cierto? No la robotización. Ustedes firman en el trabajo, ¿no? Bueno, para comenzar presentamos el sexto módulo, que sería los moderadores. Invitamos también a las personas que nos van a exponer en el módulo que sería principales demandas laborales. Expone Fernando Carmona, economista, Universidad de Concepción. El señor Carlos Contreras Maldonado, dirigente del Sindicato Minera Florida. Nelson Araya, dirigente Sindicato Candelaria, coordinador para América Latina y Caribe Global Unión. Y por último el señor Ricardo Calderón, presidente Federación Supervisores del Cobre. Y como de costumbre, la temática, una vez terminado con los expositores, se entregarán las preguntas por escrito que realizarán ustedes y nuestros moderadores se las pasarán a los expositores que correspondan. Adelante, señores moderadores. Buenos días, Saúl. Bueno, continuando con el programa, presentamos el sexto módulo, principales demandas laborales, y va a exponer en esta ocasión Fernando Carmona, economista en la Universidad de Concepción. Buenas tardes ya. La idea de esta presentación es exponer un poco de economía política acerca de ingreso a la Revolución 4.0. Vamos sin grande, vamos a mirar primero cuál es la situación macroeconómica del país y cómo se inserta la Revolución 4.0 como una solución o no, y a partir de eso cuáles son las tensiones políticas que están detrás. Entonces partamos. El escenario en que se proyecta esta revolución tecnológica es relevante porque no es lo mismo tener un país que tiene una diversificación económica muy extendida a estar en un país que está concentrado en la producción de ciertos recursos naturales con muy baja manufactura, que es el caso nuestro. Lo que nosotros estamos viendo, y ya hay algo que de alguna manera empieza a ser consenso entre los economistas, es que tenemos un modelo de crecimiento vigente que se agotó, ¿ya? El crecimiento de la economía chilena durante las últimas 3 décadas pasó de 6,1 en 1990 al 99, de 4,2 del 2000 al 2009, haciendo el énfasis que en esos años estábamos en el boom de los commodities, a un 3,1 en el actual periodo para el 2010-2018. El Banco Central, de hecho, nos ha dicho que nuestro techo de crecimiento es 3,5 y hoy día lo más probable es que este año vamos a crecer un 2,5%. En ese escenario, en donde las soluciones que tenemos que buscar son más bien estructurales y no coyunturales, en que nos estamos moviendo. Probablemente nosotros tenemos una economía que está estructuralmente agotada, o dicho de otra manera, que está estructuralmente detenida, que no puede dar más crecimiento del que ya está dando.
Y acá el efecto, las exportaciones de bienes y servicios es lo que mueve la economía chilena. La economía chilena es una economía que está basada en la exportación de recursos naturales y tiene una estrategia exportadora de crecimiento. Esa estrategia creció a una tasa del 9,2 entre 1990 y 1999, a un 4,6 entre el 98 y entre el 2000, hasta el 2009, la década del 2000, y ahora en los últimos 10 años ha crecido un 1%. Efectivamente, la estrategia de crecimiento del país basada en recursos naturales exportadora ya no está dando, está cada vez más riquiosa y no tiene tracción para la economía chilena. El crecimiento de la exportación ha estado en el centro del modelo de crecimiento que hemos seguido estos años. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una estrategia exportadora de recursos naturales con bajas tasas de procesamiento. Estos bajos niveles de procesamiento representan el 90% de lo que exportamos. Chile es un país que exporta madera, exporta pescado, exporta fruta y verdura, exporta minerales. Probablemente todo eso ya lo hacíamos hace 50 años y quizá hace 100 años también. Entonces no es un país que en el transcurso del tiempo se haya ido complejizando en su matriz productiva, sino que más bien al contrario, ha sido cada vez más simplificadora, ¿no? Y el cobre representa el 50% de todas las exportaciones y tiene un porcentaje similar al que existía en la década de 1950 como porcentaje de exportación del país. Entonces, el marco en el que nos movemos cuando estamos hablando de la incorporación de la revolución tecnológica o de la automatización es un marco en donde la economía chilena está detenida. No sé si ustedes vieron hace 2 días a los ministros de Hacienda, Economía, Agricultura, no sé si está, minería, parece que sí, hablarnos de paquetes de crecimiento económico. Paquetes de crecimiento económico que están más bien en el margen de lo que es la inversión dentro del país. La inversión chilena, en general, está alojada un 90% en la inversión privada y un 10% en la inversión pública. Moverse en esos márgenes no va a cambiar la trayectoria de crecimiento del país. Entonces, ese es el debate en el que estamos metidos hoy día. Y probablemente muchas fuerzas políticas hoy día están pensando cuál es el próximo modelo de desarrollo para el país. Yo creo que ese también es un debate del mundo sindical. Bueno, y este es un gráfico de un economista de la Universidad de Harvard, de apellido Hausman, él es venezolano, y acá lo que podemos ver en realidad es que entre la década del 50 y la actualidad, la complejidad de las exportaciones chilenas en realidad ha ido bajando, a diferencia de la brasileña, de las de Malasia, la de Tahití. Chile es un país que va exportando cada vez menos cosas y cada vez esas cosas son menos complejas. Entonces es difícil, en el fondo, que este modelo no esté agotado. En este escenario es que irrumpe la cuarta revolución industrial y se nos presenta como probablemente la mejor respuesta estructural al problema de la economía chilena. De alguna manera la promesa que nos trae la cuarta revolución industrial es más productividad, más empleo, mejores empleos y mayores salarios, finalmente mayor crecimiento del país y por lo tanto un crecimiento de la disminución de la desigualdad social y un crecimiento sostenido del bienestar social. Esa es la promesa. Lo que nosotros, o lo que yo planteo, es que esa promesa, desde el punto de vista del tipo de modelo de desarrollo que tenemos actualmente, es una promesa falsa y que no puede realizarse en la sociedad chilena. Primero podemos aventurarnos a decir que los países que están a la punta del desarrollo tecnológico, los países desarrollados, para ellos no significa lo mismo que para países como el nuestro la incorporación de tecnología. ¿Por qué? Porque socialmente está mucho más preparada esa sociedad para avanzar hacia una cuarta revolución tecnológica. Ya sea porque hay mejor infraestructura, porque hay mejor educación, más capacitación, porque hay una cultura de respeto a los trabajadores distinta,
porque se entiende la negociación ramal como un derecho y porque el diálogo social está presente. Todas esas características no están presentes en la sociedad chilena. Entonces, sacar conclusiones a partir de lo que pasaría, por ejemplo, en un país como Alemania en la incorporación de la tecnología y trasladarla automáticamente a Chile es falso. Y ese es el problema que nosotros tenemos cuando estamos hablando de la automatización en Chile. Si uno quisiera verlo en los conceptos de la CEPAL, nosotros diríamos que incorporar tecnología a los países de la periferia no es lo mismo que incorporar tecnología a los países del centro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tienen que haber ciertas condiciones necesarias para que se produzcan los efectos económicos de la promesa. Y como decíamos, cuando nosotros hablamos de una estrategia de crecimiento, exportación en materias primas, en el caso chileno, siendo un país con bajo desarrollo tecnológico, si uno va a mirar, por ejemplo, los datos OCDE de la inversión en ciencia y tecnología y mira ese mismo dato con respecto al Producto Interno Bruto per cápita de esos países, se va a dar cuenta que Chile está, que primero que está muy correlacionado. Inversión en ciencia y tecnología genera mayor producto, está muy correlacionado, pero además que nosotros estamos en la parte más baja de la escala. O sea, estamos gastando muy poco y por lo tanto produciendo muy poco o produciendo, yo diría, no de la manera más inteligente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos ir a competir con nuestros productos, porque nuestra estrategia principal es de exportación de materias primas para el crecimiento del país, si nosotros queremos ir a competir con nuestros productos en esa exportación, sin tener las capacidades instaladas a nivel de ciencia y tecnología, capacitación, educación, etcétera, ni menos tener la diversificación de la matriz productiva. ¿Qué significa diversificar la matriz productiva? Significa que pasemos, por ejemplo, como en el caso de algunas empresas, pasemos de la extracción de recursos naturales a la exportación de los procesos que incluyen esos recursos naturales. Pero bueno, entonces, ¿cómo hace Chile para competir en esas condiciones? Bueno, básicamente lo que se hace es competir por costos, bajando los costos de la producción. ¿Y eso qué implica en el caso chileno? Implica que en general, que en general nosotros vamos a tener puestos de trabajo poco productivos, con bajos salarios, con baja capacitación, con bajas condiciones. Probablemente ustedes están pensando en la minería, pero piensan también, por ejemplo, en el sector agrícola, en el sector forestal, en el sector de la pesca. O sea, Chile cuando compite en el mercado internacional, compite bajando los costos, ¿ya? Entonces, si uno mirara y dijera, bueno, ¿cómo se incorpora tecnología, cómo se incorpora la cuarta revolución tecnológica dentro de un mercado como el chileno para cumplir la promesa? Lo que uno debería pensar es que se incorpora tecnología, se capacitan a los trabajadores, se genera mayor productividad, la mayor productividad genera mejor empleo de más calidad y además mejores salarios. Y ahí es cuando se cae la incorporación de la cuarta revolución industrial con respecto a la economía chilena, porque cuando ya empezamos a mejorar los salarios y las condiciones laborales ya no podemos competir por precios afuera. Entonces, el choque que se nos produce probablemente es que por un lado tenemos la perspectiva desde que esta cuarta revolución tecnológica pueda significar mejores condiciones sociales y por otro tenemos una estrategia de crecimiento económico que choca. Y que si nosotros incorporáramos la tecnología como queremos hacerlo, probablemente estaríamos rompiendo el modelo de crecimiento y además de acumulación de riquezas del país. Entonces, nosotros podríamos decir que existen dos debates alternativos cuando estamos hablando de la incorporación de la tecnología. Uno, que le vamos a llamar un debate hacia una propuesta hacia el desarrollo, que de alguna manera lo que dice es, como Chile ya topó en su línea de crecimiento, o sea, ya estamos creciendo menos que lo que crecíamos antes y probablemente si seguimos haciendo lo mismo vamos a crecer menos todavía, lo que hay que hacer es incorporar nueva tecnología, mejorar productividad y levantar el techo de producción para volver a crecer a tasas como las de los años 90. Esa sería una manera correcta de pensar la incorporación tecnológica. ¿Por qué? Porque al aumentar los techos probablemente se va a provocar un crecimiento de toda la sociedad.
La segunda alternativa, que yo le llamo hacia el subdesarrollo, es la siguiente, y es probablemente la alternativa en la que más piensan los empresarios. Y es la siguiente, es, como yo tengo un techo de 3,5 y en el corto plazo ni se van a educar más los trabajadores, ni va a haber efectos testeables de capacitación, ni voy a generar, ni el Estado va a invertir en infraestructura de la manera deseable, ni va a haber más inversión en ciencia y tecnología porque tendríamos que cobrar más impuestos, etcétera, etcétera. Como esas condiciones están dadas y el techo está ahí, entonces lo que yo tengo que hacer como empresario, más que apostar hacia el desarrollo, hacia mejorar las condiciones para subir el techo, es a que a partir de ese techo mi tasa de ganancia sea más amplia. ¿Y cómo hago yo para que mi tasa de ganancia sea más amplia? Bueno, le bajo los costos a la producción, que es la estrategia exportadora que hemos seguido hasta el día, o sea, de los 90 hasta acá, o sea, no debiera ser algo novedoso. Entonces, nosotros, o al menos yo planteo que la primera salida, la salida hacia el desarrollo, se podría enmarcar una disminución de desigualdad al interior de la sociedad por la vía de la mejor distribución de la riqueza entre salario y capital. Y dos, la salida hacia el subdesarrollo, al contrario, se automatizan los puestos de trabajo en la medida que sean más rentables que mantener una nómina de trabajadores estable, es decir, la automatización se implementa de manera restrictiva en la medida que empuja hacia abajo los costos. El impacto final va a ser la concentración de la riqueza, el aumento de las desigualdades dentro de la sociedad. Entonces, lo que yo planteo es que esas dos fuerzas están en pugna cuando hablamos de automatización y que no es baladí, no solo es bueno robotizar o automatizar, sino que está en un contexto. Y probablemente ese es el contexto que entienden los sindicatos y que choca con la mirada socialmente aceptada. Pero los sindicatos finalmente ven la cuarta revolución industrial como una amenaza a los puestos de trabajo, una precarización de los puestos de trabajo, una disminución de los sueldos, etcétera, etcétera. Y eso es porque probablemente en la estrategia de crecimiento chilena, la automatización puesta como la baja de los costos, nos va a empujar hacia esa dirección. Esto es esto. Entonces, para poder entender, pues, la habíamos puesto economía política, esto en el título. Entonces, para poder entender esto desde la economía política, nosotros, al menos yo me voy a fijar en un autor, economista polaco, que murió hace un tiempo, pero que uno podría decir que es uno de los economistas más importantes del siglo XX y también uno de los menos conocidos. Se llama Michał Kalecki. Y en un artículo donde habla sobre los aspectos políticos del pleno empleo, él se aventuró con la siguiente tesis. Los dueños del capital no estarán nunca dispuestos a llegar a tasas de pleno empleo porque se valora más la precariedad laboral como medida de disciplina social que la productividad como ganancia del capital. ¿Ya? Llevado a nuestro debate, ¿qué podría significar eso? Que el mejoramiento de las condiciones del trabajo a partir de la cuarta revolución industrial, mejorando los salarios, mejorando los puestos de trabajo, mejorando las condiciones laborales, podría crear las condiciones para que de alguna manera sean los trabajadores a partir de los sindicatos los que disputen la estabilidad económica que tiene el país bajo un modelo neoliberal sumamente desigual. Entonces alguien me podría decir, ya, pero esto es como la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, parece que estoy hablando de algo que no sale a plena vista o que alguien podría decir, quizás estoy exagerando. Pero vamos a ver dos datos, solo para ver si estamos exagerando. Primero, nosotros tenemos empresas en Australia y en Chile que son las mismas empresas. Esas empresas, además, han tenido directores de esas empresas que son los mismos directores, se van cambiando, hacen qué sé. Esas personas en Australia mantienen un 5% de la dotación subcontratada. En Chile mantienen alrededor del 50% de la población de la dotación subcontratada. En Australia, el efecto de la baja subcontratación, y ahí uno podría ir a leer el informe de productividad, la gran minería que hizo la Comisión Nacional de Productividad, a la que me tocó participar, uno podría decir que el efecto de la subcontratación en todas las otras esferas del trabajo baja la productividad de la minería chilena. De hecho, la productividad de la minería chilena
ha bajado consistentemente algo así como un 54% desde el año 2000. Evidentemente el efecto del boom de los commodities tuvo un impacto. Pero además, si uno va a ver la productividad de la economía de la minería chilena con respecto a la productividad de otras mineras, o del benchmarking internacional que nosotros tomamos Australia y Canadá principalmente, nosotros estamos casi un 100% abajo. Somos 100% menos productivos. Entonces, ¿por qué las mismas empresas con los mismos ejecutivos utilizarían estrategias distintas si saben que una estrategia les entregaría más productividad, mejores tasas de ganancia y podría hacer crecer las condiciones para su negocio? Bueno, la impresión que yo tengo, y esa es la impresión que yo tengo, es que en el esquema de acumulación chileno con un neoliberalismo que yo llamaría en estado salvaje como modelo de desarrollo, si es que no existieran medidas disciplinatorias sobre el movimiento sindical, es decir, si no existiera la amenaza de despido cualquier día porque son subcontratados, trabajos precarios, empleos con malas condiciones, si el empleo fuera estable, fuera 100% de la empresa, probablemente los trabajadores tendrían la fuerza para poder discutir que la principal riqueza de Chile se está yendo fuera del país, pagando una tasa de impuestos baja y dejando muy poca riqueza para el país. Entonces, en ese escenario es que estas medidas son disciplinatorias. Entonces, no solo se busca seguir una estrategia de costos por una estrategia de crecimiento económico, sino que también se busca seguir una estrategia de costos porque en el estado en que está el país, en donde tenemos uno de los países más desiguales del mundo y donde tenemos la mayor riqueza minera del mundo, para poder aceptar que eso no pague impuestos, no contribuya al desarrollo del país, no tenga los mejores trabajadores y se vayan esa riqueza fuera, a bajo costo o a un alto costo para el país, bueno, para poder aceptar eso necesitamos un movimiento sindical que esté o desarticulado o amenazado por estas medidas disciplinarias. Y eso, si eso lo llevamos al debate de automatización, bueno, entonces es evidente que probablemente la baja de costos va a ser el camino de la automatización en Chile y esa va a ser la situación que van a tener que afectar los sindicatos. Entonces, diríamos que de alguna manera, y esto no se ve acá en Chile, este año hubo conferencia internacional de la OIT en Ginebra y una de las principales, y el debate fue el futuro del trabajo, y una de las principales peticiones del sector empleador, o sea, porque allá va un representante de los empleadores por cada país, un representante de los trabajadores por cada país, un representante de los gobiernos por cada país. La petición del sector de empleadores de todos los países fue disminuir las condiciones de libertad sindical de los sindicatos. ¿Por qué? Porque en el espacio de avanzar hacia el futuro del trabajo, esta cuarta revolución tecnológica, los sindicatos estorbaban, porque tenían acumulado demasiados derechos a favor de los trabajadores que impedían la baja del costo. Entonces, no es solo que uno se imagine que aquí hay una contradicción en torno a los costos con los sindicatos, sino que ya está expresada oficialmente a nivel de Conferencia Internacional de la OIT. Lo que nosotros podríamos decir es que entonces en este escenario se va a presentar una contradicción principal, de alguna manera, entre esta salida hacia al subdesarrollo y el movimiento sindical. Porque para poder bajar los costos más de lo que está bajado en Chile, para poder aumentar la flexibilidad más de lo que existe, lo que se necesita es que los trabajadores estén dispuestos a perder derechos. Si los trabajadores están dispuestos, como los trabajadores individualmente pueden estar dispuestos a perder derechos, pero los sindicatos no, lo que se necesita es que se desnaturalicen los sindicatos. Y cuando se desnaturalicen los sindicatos y puedan defender menos los derechos de los trabajadores, entonces se va a abrir efectivamente un camino hacia una automatización a bajo costo. Ahora alguien podría decir, ya, pero esto es nuevamente la teoría de la conspiración. Pero hoy día tenemos 3 proyectos que presentó este gobierno en el Congreso de Chile, que uno flexibiliza la jornada de trabajo,
ustedes saben, yo creo que ustedes lo saben, a mí me tocó entenderlo cuando discutimos el tema de la minería, que lo que quieren las principales empresas mineras es que ojalá los trabajadores estén 12 horas y 12 horas continuas. Y que hoy día, como la jornada máxima es de 12 horas, pero además hay descansos, pero además hay charlas, eso no se puede hacer. Cuando se propone el proyecto de ley de Piñera de los 4 días, adivinen qué, se puede trabajar 12 horas y todas las charlas, los accesos al trabajo, las salidas del trabajo quedan fuera las 12 horas. Por lo tanto, ustedes tendrían que entrar, en el peor de los casos, a trabajar 13 o 14 horas. Porque la charla queda fuera, porque el acceso a la mina queda fuera y la salida a la mina queda fuera. Entonces se cumple la posibilidad de que ustedes se bajen y se suba el tiro a los trabajadores. Y eso está sucediendo en el proyecto de ley hoy día acerca de flexibilidad en el mundo del trabajo, esto de trabajar 4 días y descansar 5. Eso está puesto hoy día en la ley, lo pueden ir a pesquisar. Después, cuando hablamos de los sindicatos, el poder de los sindicatos, lo que hoy día está puesto en la DT, en el proyecto de ley de la Dirección del Trabajo, es una ampliación de los servicios mínimos. ¿A qué escala? A la escala de que permitan que la empresa funcione normalmente. Eso es todo lo contrario a la huelga. O sea, vamos a ir a hacer una huelga para ejercer el poder de los sindicatos, la única estrategia efectiva, y lo que nos va a pasar es que nos van a decir, bueno, pero déjenme el 90% de los trabajadores acá por servicios mínimos, porque la empresa tiene que seguir funcionando. Eso es lo más parecido al reemplazo en huelga. Y eso también está puesto hoy día en el informe de la ETA. Entonces, cuando nosotros decimos que aquí hay un avance desde el mundo empresarial hacia en contra de los sindicatos por mayor flexibilidad, bueno, las pruebas están en el Congreso y se están discutiendo hoy. Pero esto tiene, yo creo que, porque esto ya, me decía otra vez que quizás es un poco pesimista esto, pero esto tiene una cosa positiva, creo yo. Y es la siguiente, que si nosotros pensamos que, desde un punto de vista, tomando la teoría estructuralista, que las sociedades chilenas tienen estructuras que las determinan, tanto nacionales como internacionales, que esas estructuras están determinadas por personas que tienen interés en que esas estructuras funcionen, o sea, personas que sacan plusvalía o tasas de ganancia más altas a partir del tipo de modelo de desarrollo que tenemos. Entonces, el camino al desarrollo o discutir modelos de desarrollo que incorporen la tecnología a favor de los trabajadores, que es lo que nosotros debiéramos estar buscando, ya no deja de ser un debate desde el punto de vista de lo técnico. ¿Ah? No es un debate de economistas, porque podríamos hacer 100 convenciones de economistas y probablemente no llegaríamos a quizás a entendernos, pero no a cambiar el modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, si es que entendemos, o si queremos entender que aquí hay estructuras y fuerzas vivas dentro de la sociedad, lo que necesitamos son fuerzas vivas que empujen el desarrollo. Entonces, cuando uno se plantea cómo incorporamos la cuarta revolución industrial en un modelo de desarrollo que sea a favor de los trabajadores para mejorar la vida de los trabajadores, entonces cuando nos preguntamos eso, lo que nos falta no es que nos falten ideas, no es que no sepamos cómo hacerlo, no es que no tengamos ejemplos, no es que no sepamos que nos iría mejor. Lo que nos falta es una fuerza viva que empuje un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo chileno. Porque si nosotros seguimos teniendo una estrategia exportadora, agotada, pero exportadora, en donde lo importante son los bajos costos para la competencia, estén seguros que cuando se incorpore la tecnología va a seguir la línea de los bajos costos. Si nosotros no cambiamos esa estrategia, no podemos incorporar tecnología a favor de los trabajadores. Entonces, y en eso, creo yo, el movimiento sindical es la única fuerza viva que es capaz de empujar esos cambios. ¿Por qué? Porque es probablemente, si no la única, la principal, porque es la que le aprieta el zapato finalmente, ¿no? Es el movimiento sindical finalmente el que se va a ver beneficiado con una estrategia de desarrollo hacia el desarrollo, y el movimiento sindical que se ve amenazado con una estrategia hacia el subdesarrollo cuando se incorpora esta cuarta revolución industrial dentro del país. Entonces, pero además hay una cuestión bien interesante que es lo último que voy a decir, que es que en el caso chileno, cuando tenemos, de alguna manera, no hemos utilizado todas nuestras capacidades productivas, y estamos creciendo a tasas más bajas de las que podríamos crecer, es decir, hay mucha capacidad productiva desutilizada. Y todavía tenemos pendiente
mayores niveles de igualdad dentro de la sociedad. Y de hecho esto no solo lo digo yo, pero no solo lo dicen la izquierda de Chile, lo dice Christine Lagarde, exdirectora del FMI, lo dicen en la OCDE, lo dicen en el G20, lo dicen en la OIT. Cuando tenemos altos niveles de desigualdad en la sociedad, tenemos bajos niveles de crecimiento. Los altos niveles de desigualdad son el principal obstáculo a mayores niveles de crecimiento entre los países. Si nosotros asumimos eso, asumimos que tenemos brecha, asumimos que tenemos un modelo de desarrollo que nos estorba a la hora de mejorar los niveles de igualdad, lo que debiéramos tener que asumir también es que el movimiento sindical no solamente tiene la necesidad de discutir un modelo de desarrollo nuevo en este marco, sino que también tiene la potencialidad, si es que ese modelo de desarrollo genera más igualdad social, de llevar a un mayor crecimiento al país y por lo tanto un mayor bienestar social. Entonces, no solamente, o sea, yo creo que esa posibilidad que tenemos es relevante porque nos permite ir a discutir con estas otras visiones acerca de cómo hacer, no solamente cómo mejorar la condición de los trabajadores, sino cómo hacemos crecer más el país de manera más eficiente y más igualitaria. Gracias. Expone Carlos Contreras Maldonado, dirigente del sindicato Minera Florida. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Dirigente sindical de Minera Florida, director nacional de la Confederación Minera de Chile, encargado de administrar los recursos económicos. Un poco escuchando las ponencias de los expositores del día de ayer, de hoy día, y de la necesidad que tenemos los trabajadores de ir adquiriendo nuevas herramientas para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Ingresé en el año 87 a Minera Florida, egresado al cuarto medio, era como un requisito en ese tiempo ya en la minería tener a lo menos nivel de escolaridad a ese nivel básico de la enseñanza media cumplido. Hoy día es una exigencia más que nunca en muchas faenas. Tener, ¿no es cierto?, su escolaridad completa. Nosotros somos de faenas relativamente de la mediana y pequeña minería, y los perfiles de los viejos eran ojalá espaldas anchas, buenos pala, buena musculatura. Esos eran los que clasificaban cuando se hacía la entrevista con recursos humanos, y después fueron cambiando que necesitaban saber conducir, que ojalá supieran el inglés básico, que tuvieran una calificación distinta, y lo decían los compañeros también que anticipaban, el mecánico ya tenía que ser electrohidráulico, electromecánico, y se fueron agregándose exigencias para poder permanecer. Y una de las discusiones que teníamos en los años 85, 87, con trabajadores que eran mineros que nos enseñaron a nosotros, y le decíamos tenemos que terminar de nivelar nuestra escolaridad. Y una de esas discusiones los viejos nos decían, ¿para qué? ¿Que me van a pagar más? Y nosotros le decíamos, no, para que te quedes trabajando. Entonces hoy día, con toda esta cosa de automatización, de robotización, de códigos que para nosotros son como muy alejados, ¿no es cierto? Porque no tenemos esa cultura, no así a lo mejor nuestros niños o nietos, que hoy día uno cuando tiene un computador lo cuida como una herramienta de trabajo. La otra generación, las de los 30 hacia abajo, ¿no es cierto?, están pidiendo teléfono inteligente para el cumpleaños y para la Navidad. Y así, entonces la tecnología, que para nosotros es como un bien todavía a cuidar como hueso santo, para estas generaciones no lo es. Y si se echa a perder el notebook, el joystick o los chips, porque hoy día ya estamos, no sé, pasamos los que teníamos celulares
por hartos chips ya. Entonces, esa es la diferencia. Por favor, acá. No sé si es este, sí. Bueno, yo acá también decía, ayer también estuvo la gente de CLAPS acá que usé, ¿no es cierto? Dice que el 27% de los trabajos en la minería están presentando un alto grado de automatización. Y los que también son pares nuestros, que es el Consejo Minero, también señala que en los próximos 5 años, ¿no es cierto?, 1/3 de las competencias en adelante, ¿no es cierto?, experimentarán cambios. Y eso ya lo estamos viendo. Y sobre todo donde, y también lo han dicho acá, en la etapa de la extracción. Mucha perforación, ¿no es cierto?, automatizada, robotizada o telecomandada de grandes distancias. Y dice que el 10% más o menos de las competencias, ¿no es cierto?, las van a realizar en este proceso, ¿cierto?, las personas, solamente el 10%, entonces es bastante bajo. Después aparecen empresas líderes en robótica y básicamente donde están sus enfoques o sus palabras marketing, ¿no es cierto?, como venden los productos. Dice que es para reducir los costos, aumento en la confiabilidad de los procesos, aumentar la calidad al producto final y mejorar la seguridad y la salud ocupacional. Ahí a donde calzamos las personas, los trabajadores. Pero esa es como la mirada que le dan a estas empresas. Y cuando uno dice confiabilidad, hay procesos que son los que conocemos más en la toma de muestra. Hoy día pasa un camión, ¿no es cierto?, lo dejan estacionado, lo resetean y pasa totalmente, eso ya está robotizado, ya ni siquiera está telecomandado. Tomando, ¿no es cierto?, la muestra, si uno la quiere hacer la malla cada 30 centímetros, cada 1 metro, y se hace en los maxisacos y así sucesivamente. Ejemplo de esta minería moderna en el 2015, y también lo han dicho acá, dice, entra en operación, ¿no es cierto?, la división del ministro Ale de Codelco, y dice que la faena minera de operación está en el barrio del Golf. Entonces están estos centros de operaciones remotas y uno ve o les pregunta, ¿y tú? No, yo soy minero. Y son mineros modernos. Pero esos son los centros de operaciones y aquí todos decían que ya no íbamos a estar en el barro, que no íbamos a estar en la frente de trabajo, efectivamente. Y hay trabajos que sí se van a seguir haciendo en esas condiciones, y eso es así. Después dice, el proceso de mantenimiento, dice que el 48% de las competencias serán automatizadas. Y eso también es así. Y también lo está señalando revistas como la gente de la Sonami nuevamente, ¿no es cierto?, lo señala en todos sus informes que muchas empresas, sobre todo la gran minería, es como el salto cualitativo de aquí por lo menos a una década, ¿no? Nosotros creemos que, sobre todo a nivel latinoamericano, decimos que la mayoría de los países no estamos preparados para estos cambios que sin lugar a duda al corto tiempo se van a dejar ver, digamos, con toda su plenitud. Y aquí dice que la gente necesita educación, entrenamiento, y lo señalaban también ayer, básicamente que hay que prepararse para esto. Las personas van a tener que ser apoyadas. Y aquí hay algunos ejemplos. Generalmente nosotros ya es un tema a lo mejor generacional o estamos mentalizados y decimos nosotros que la gran minería, si la persona ingresó temprano, esa persona tiene mucha probabilidad de llegar unos 15 a 30 años más o menos de vida laboral. Pero si pierde el trabajo a los 55, a los 60 años, se ve muy difícil el reintegro a las empresas, podríamos decir, del giro principal, las empresas mandantes. ¿Y dónde empiezan esos trabajadores a emplearse?
la empresa subcontratista. Aquí ya se está hablando en Chile que más del 60% de las empresas está siendo, ¿no es cierto?, con esta instancia de tercerizarse, ¿no es cierto?, está esa fuerza laboral, o sea, 40 de la mandante, 60, y parece que la cosa va en aumento. Aquí voy a señalar algo un poco también, porque expositores también han señalado proyección. En el año 64, este señor Lyndon Jackson, que fue vicepresidente de un presidente estadounidense que lo mataron ahí de los Kennedy, pero este señor también terminó siendo presidente de la República, después de que fuera asesinado el otro presidente. Y una de las preocupaciones de esa época, estamos hablando del 64, decían los estadounidenses, decían que debería establecerse un ingreso mínimo garantizado para cada hogar, o que el Estado fuera el empleador final para todo este tipo de situaciones que se podía producir por la pérdida de los trabajos. 64. En el 2017, la gente de la OCDE señala posibilidad de introducir el llamado renta básica universal. O sea, más o menos la misma línea. Aquí han habido otros nombres que le han dado, ¿no es cierto?, este ingreso mínimo ético o el ingreso mínimo que tenemos, ¿no es cierto?, pero ya hoy día están pensando, ¿no es cierto?, que tiene que haber una legislación de que también se preocupe, porque al final del día el Estado, ¿no es cierto?, no se va a hacer cargo de así como así, va a tener que tener un resguardo como para la educación, la salud, que uno dice que cree que la tiene en Constitución, y si no la tiene garantizada es porque no tiene las lucas. O sea, está el derecho, pero en la práctica se ve a veces muy escaso esos derechos que están universales. Y aquí ya vienen algunas propuestas que nosotros queremos hacer como trabajadores. Y por cierto, no son las propuestas, por favor, que no se queden, porque este evento era justamente para poder entre todos al final del día hacer la mejor presentación de lo que queremos y que nos vamos a plantear como desafíos. Y estamos diciendo que hay que incorporar en los contratos de trabajo cláusulas que estén abocadas a la capacitación, ya sea a través de fondos propios obtenidos para este objetivo, podrían ser becas, ayudas para seguir perfeccionamiento, facilidades para continuar estudios superiores. Referente al comité bipartito que está en la legislación, ¿no es cierto?, pero parece que también tiene poco uso o beneficio directo a los trabajadores donde está creado, porque han habido algunas modificaciones. Como el sector nuestro tiene renta alta, las empresas en un comienzo, ¿no es cierto?, mandaban a los trabajadores a capacitar y les devolvían prácticamente casi el 100%. Y los que salían de la región, también las empresas, ¿no es cierto?, cargaban a esa franquicia gastos de hotelería, de alimentación, de pasaje, y se capacitaba un número, no sé cuántos, pero del 100% esa capacidad de personas, porque uno dice, oye, capacitémonos todos. La empresa, cuando hablan de capacitación, generalmente está enfocada al área productiva de su competencia. Entonces mandan al mecánico, mandan al perforo, mandan al viejo que trabaja en una maquinaria de alta complejidad. A esas son las personas, pero no nos mandan a capacitar en lo que nosotros quisiéramos. Entonces, ayer un compañero me decía, esa franquicia que da la empresa, ¿por qué también nos la proponemos nosotros para ver cómo la podemos modificar de buena forma? Y una de esas propuestas que me parecía interesante, y dije, voy a tratar de acordarme mañana, por hoy día, y decirle que, así como las empresas ocupan esta franquicia, la mayoría de nosotros también pagamos impuestos globales complementarios. Y pueden haber varios segmentos, pero los que tienen renta tope están pagando alrededor de $1.000.000. Entonces uno dice, si me coloco a estudiar como persona natural, ¿por qué no me dan esa posibilidad de hacer esa rebaja tributaria en beneficio, ¿no es cierto?, de una nueva competencia que yo estoy adquiriendo para emplearme el día de mañana? Entonces parece interesante como para seguirle dando una vuelta.
Y los comités bipartitos, ¿no es cierto? Bueno, realmente los comités bipartitos tienen harto que decir ahí, pero hoy día las empresas están con este tipo de instituciones formadas para una cosa tributable, porque no tiene mucha efectividad. Es como cuando nos colocamos a hablar un poco del tema de seguridad con los comités paritarios. Entonces están como en el papel, pero no son muy prácticos. Después dice destinar un porcentaje del royalty, también un tema muy minero. Y dice que esta cosa también, ¿no es cierto?, sufrió una modificación. Y dice, bueno, aquí se cita a un economista, el señor Figueroa, dice que hizo un estudio a 10 empresas grandes en el último 10 años y está hablando que se deja de recaudar por este acomodo que le hicieron al royalty 114.000 millones de dólares, o sea, 11.400 millones de dólares anuales. Y ayer también decían que 11.000 millones más o menos era la línea del metro, que costaba un hospital, o sea, demasiada plata. Y ahí está, entonces se legisla y en el royalty una de las cosas era que se iba a buscar tecnología de punta para no seguir mandando nosotros desde Chile hacia afuera concentrados y que se tenían que hacer centros de investigación, mejorar los procesos, bajar los costos, pero siempre estuvo como la mirada un poco desde optimizar. Después las comunas que tienen participación, las comunas mineras quisieron también participar, decían que tenía que quedar parte de ese royalty en la propia comuna. Pero ahí nos quedamos nosotros como mirando al techo, porque nosotros también deberíamos estar con ese, o saber dónde está ese recurso, que aún así se está perdiendo mucho, y saber cómo nosotros podemos participar también en estos desafíos que nosotros queremos hacer como personas en capacitarnos para los nuevos tiempos. Otro de los temas que también se ha dicho aquí está en horizontalizar los contratos de trabajo. Ya hoy día uno dice, ¿tú qué haces? No, yo soy chofer de pala, yo soy perforista, yo soy alarife y tenemos distintos empleadores, pero el trabajo es el mismo en el interior. Y lo que sí tiene que haber diferencia, y la va a haber, que aquí no todas las empresas tienen el mismo nivel de productividad. O el mismo volumen. Entonces uno tendrá que diferenciar, ¿no es cierto?, que la mediana minería tendrá su particularidad, la gran minería, y así sucesivamente. Hablamos de que la malla curricular debe ser acorde a los nuevos desafíos. Al comienzo de esta segunda ronda saludaban a los escolares. Entonces la pregunta es, estos muchachos, si bien es cierto, nosotros vemos hoy día o nos colgamos de algunos saludos por ahí que sacan el ramo de historia, sacan el ramo de educación física, que como que son electivos o optativos. Entonces uno quisiera saber cómo está esta malla curricular a ese nivel básico. Están los chiquillos, porque nosotros lo que éramos de los que hacíamos experimentos y a lo mejor muy básicos, pero era típico el técnico manual. Si me le caen algunos datos ahí cuando decían, porque los chicos dicen, no, oye, papá, si ahora no es técnico manual, tienen otros nombres. Pero andábamos con una pilita, con un motorcito, haciendo cositas. Y ahí es donde se despiertan, ¿no es cierto?, estas habilidades. Y hay personas hoy día que estaban hablando acá que son de robótica. Y aquí también hay liceos que están saliendo hacia afuera a mostrar sus productos. Entonces, si nosotros no hacemos ese cambio, nos vamos a quedar como alguien dijo que teníamos que ser las personas que estábamos en Latinoamérica, productores de materias primas. Porque aquí el computador, el mismo celular, todo de afuera. Entonces, y lo que sí, entre comillas, se hace, que a lo mejor puedo estar equivocado con lo que estoy señalando, pero es la reparación. Aquí están los técnicos para reparar lo que se compra afuera. Entonces hay que tener claridad cómo está esa malla, tanto a nivel medio, superior, universitario,
Y para los que empiezan, ¿no es cierto?, la vida laboral, bueno, es una ventaja enorme. Y para los que están trabajando, ¿no es cierto?, los actuales problemas, bueno, está el CENSE, y todos también hemos dicho que el CENSE tiene que sufrir una modificación, tanto en la forma de poder acceder, ¿no es cierto?, a estas capacitaciones, ¿no es cierto?, que hoy día hay mucha oportunidad online, pero también tienen que cambiar las mallas curriculares de ellos, que nos den mayor facilidad. Y tienen que haber a lo mejor temas puntuados a la robótica, a planes de egreso. Aquí otras propuestas que están también enfocadas y que también lo señalaban un poco los compañeros que participan de países del norte, un plan de egreso voluntario. A veces uno llega a estos acuerdos, sobre todo cuando hay agotamiento de mineral, y porque esa es la particularidad que tiene la faena, o sea, uno sabe que no es renovable el recurso, entonces uno se podría proyectar y uno sabe que el 10%, el 20% de la dotación ya está en una condición, queremos hacer un plan de egreso. Porque no todos van a quedar, si eso, aunque digan que no va a haber impacto, no es así. Capacitación para reconvertirse a otras áreas o tareas afines, cambios de actividad productiva, incentivo en mejorar las indemnizaciones por año de servicio a quienes quieran acogerse a retiros por este tema de la automatización o robotización. Incentivos previsionales, y aquí hay algunos que a lo mejor no vamos a compartir este sistema porque esto es lo que hoy día está, digamos, en este mundo nos movemos. Y cuando es APP, es ahorro provisional voluntario o el colectivo. Y no podríamos decir, oye, no queremos nada más con la AFP, pero es lo que hay. Entonces puede haber una posibilidad de buscar algo ahí para estas personas que se quieran o que o van a tener menos oportunidades de reinsertarse por la edad o porque la tecnología, ¿no es cierto?, no la quieren aprender o dicen, no, ya yo ya cumplí mi tarea, así que me voy a acuartelar. Becas educacionales para los que quieren perfeccionarse, acordar con el sindicato y los trabajadores, eso es muy importante porque aquí cuando las cosas se imponen, las cosas terminan mal, o las cosas cuando no se planifican con el debido tiempo, también terminan mal. Tenemos compañeros acá que nos acompañan del carbón, y cuando ellos cerraron en la década de los 80, hubieron como 3 grandes reconversiones: choferes, peluqueros, gafiteros. Entonces, no fue una muy buena experiencia. Entonces, cuando se habla de reconvertirse, el para qué y para qué, creación de mesas tripartitas para buscar alternativas y, obviamente, protección social. Y aquí ya voy a mostrar algunas láminas un poquito más animoso. Ayer hablaba un señor también acá, ¿no es cierto?, decía que el Banco de Chile va a automatizar. Sí, son por el área del Credit Chile, 33 sucursales. No tengo idea cuántas personas trabajarán ahí, pero tengo lo que sí tengo certeza, porque esta gente ya tiene la preocupación, ¿no es cierto?, a dónde van a ubicar a sus 100 personas, por hablar de un 100%. Porque saben que el 15, el 20% no va a emplearse. La línea 6 del metro, que también estuvo ahí el compañero explicando acá, y a quién no le gusta esto de ir. Súper bonito, sobre todo que es como muy faena minera, porque el gris quedó así, pero no tienen conductores. Ya nadie cobra, uno quiere pagar y tiene que digitalizar o el celular, o se va a esta maquinita y carga su tarjetita. Ya no hay nadie que lo atienda. También esto es un lujo. Cuando uno está diciendo, cuando las personas que salen de Santiago a Valparaíso, oye, sabéis que estuve casi 2 horas metido en el taco ahí tratando de pagar el peaje. Hoy día las carreteras están puros tacos. Pero ahí, ¿cuántas personas trabajaban? Estaban cobrando. En los supermercados, ¿no es cierto?, hoy día ya no está la cajera, sino que hay modelos diciéndole, no señor, tiene que pasar el producto por aquí y chipearlo y pagar. Están en todas las multitiendas, todo el retail. Y estos son los menores de ahora. En el 2019, ¿no es cierto?, el teniente, un operador de LHD, operando para una faena, ¿no es cierto?, que en Rancagua, con alta complejidad y peligrosa, ¿no es cierto?, pero este trabajador estaba
sacando mineral. Estas ya son las empresas más grandes. Habíamos señalado, ¿no es cierto? Aquí en Santiago están operando ese tipo de faena. Y estos son los mineros que nosotros conocemos, porque son nuestros compañeros de trabajo. ¿Ah? En la frente, midiendo, embarrado, haciendo peso. Y hoy día este compañero también es un minero moderno, ¿no es cierto? Con competencias distintas, y por lo tanto uno tiende a pensar que a lo mejor desaparece la otra minería y esta es la minería más del futuro. Así que gracias, como les decía al comienzo, no son todas las conclusiones, porque este evento es el que nos tiene que permitir para poder llegar a construir lo mejor para protección social, para oportunidades nuevas, para que el Estado, ¿no es cierto?, no se despreocupe y también garantice, ¿no es cierto?, que los trabajadores deben tener oportunidades, porque nosotros escolarmente hoy día la educación no es un derecho, sino que más bien es un bien, y el que no tiene plata para comprar educación va a caer en la precarización del futuro del día de mañana. Le va a costar mucho más para emplearse. Gracias. Bueno, a continuación dejaremos a Nelson Araya, dirigente del Sindicato de Candelaria, coordinador para América Latina y el Caribe de Global Union. Bien, ¿se escucha bien? Me parece que hay un eco de ahí para acá. De aquí para allá. Bueno, primero saludarlos. ¿Ya? Quiero primero que nada agradecer la invitación que nos ha extendido la Confederación Minera a participar de este evento de 2 días. Hugo Páez, su presidente, Moisés Laraña también, que ha estado presente en este encuentro de los 2 días. Quiero saludar a los compañeros dirigentes que vienen de Australia, a Greg Bowson, dirigente sindical de Australia, a Cale Wolf, dirigente de minero también de Canadá, quienes han estado, ¿cierto?, nos compartieron ayer ciertas experiencias, de las cuales también nos explicaron los resultados que ellos han visto de este proceso tecnológico, ¿ya?, de la llamada Revolución 4.0, y nosotros hoy día acá un poco estamos conversando cuáles podrían ser las consecuencias que tiene el proceso este. Pero tenemos algunos ejemplos en los cuales ellos nos han manifestado, ¿cierto?, que han hecho un análisis, y para aquellos que piensan y discuten, porque hoy día lo que hemos observado en las conversaciones que se han hecho, sobre todo este proceso de desarrollo tecnológico, la conversación se basa en las exposiciones si de verdad podría afectar el empleo, el desarrollo de la tecnología. Y yo diría, y yo quiero partir con algunas cosas más que nada reflexivas. ¿Qué espera uno de este encuentro? Entonces, nosotros cuando partimos ayer en la mañana, decir que, bueno, yo soy dirigente del norte, venimos con algunos compañeros de Copiapó, y nos interesaba mucho participar de esto, pero escuchar las exposiciones que aquí se hacen. Pues yo no le encuentro mucho sentido cuando participamos de esto, hacer mi presentación e irme para otra cosa o hacer otra cosa, cuando no me doy la oportunidad de escuchar cuál es el análisis que hacemos de todo un proceso. Porque lo peor que nos puede pasar es pensar que cada uno de nosotros tiene una visión, y que esa es la visión real que tiene el desarrollo de la tecnología en el empleo. Entonces, porque si no tendríamos que sentarnos a esperar cuál va a ser el resultado y quién tenía la razón.
y cuando tengamos el resultado, para alguna de las partes hacer tarde. Por eso que para nosotros es muy importante cómo entendemos el desarrollo tecnológico en el empleo. Las discusiones, las primeras conversaciones que se hicieron del desarrollo tecnológico, yo he visto las exposiciones que hacemos una separación del desarrollo tecnológico. Una primera etapa, ¿cierto?, cuando hablábamos de la primera revolución industrial, de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Y quizás muy luego la quinta, y bueno. Entonces, para nosotros, trabajadores, yo lo observo más bien como un proceso continuo que se inicia con la máquina de vapor, ¿cierto? Como aquí explicaban, no vamos a hablar del desarrollo de la tecnología. Yo quiero más bien cómo planificamos enfrentar el desarrollo tecnológico en el empleo desde la mirada del gobierno, desde la mirada empresarial y sobre todo desde la mirada sindical. Porque no tenemos posibilidades de que todo el mundo salga bien parado si no complementamos una estrategia para que nos permita desarrollar el trabajo. Porque primero, decir que, y alguien lo dijo en una pregunta, me parece que fue el compañero Canadá recién, y que apuntaba muy bien a dos cosas. La primera, el desarrollo de la tecnología en el empleo tiene dos objetivos y dos cosas tácitas que trae. Es decir, levantamos productividad, producción y bajamos costos. En eso nadie está en desacuerdo. Entonces, cuando el mundo empresarial plantea instalar nuevas tecnologías, está entendiendo que ese proceso les va a permitir mejorar producción, bajar costos. Entonces, es ahí donde la pregunta, desde la visión nuestra, desde el mundo del trabajo, ¿por qué tocar la gente si este desarrollo, este proceso tecnológico nos va a permitir esos dos elementos? Que finalmente es la clave de un negocio. Entonces nosotros miramos, esa es la mirada, pero si vamos a pensar que esa componente del trabajo, que son las personas que lo desarrollan, va a venir por caridad de parte de los gobiernos o los empleadores, yo creo que estamos equivocados. Es ahí donde el movimiento sindical tiene que plantearse una nueva estrategia. Y nosotros, y yo quiero, aprovechando la coyuntura, por eso dije que no quiero hablar mucho de lo que es el proceso, hemos hablado harto de eso. Contarles nomás que nosotros el año pasado, a principios del año pasado, hicimos un encuentro en Bahía Inglesa, tercera región, también de la minería, donde desarrollamos una agenda de trabajo a los próximos 3 años. Y en esa agenda pusimos 10 cosas que necesitábamos trabajar. Y después, cuando quisimos ordenar la idea del trabajo para desarrollar, nos planteamos hacer esa agenda en el estricto orden de prioridad. Y acá hay un documento, no sé si algún compañero lo tenemos acá, y en ese documento aparece desarrollo de una estrategia para hacer frente al impacto de la automatización y la robótica en el empleo de la minería. O sea, ¿y por qué una estrategia? Porque acá la discusión no está dada en que si somos capaces o no de frenar las tecnologías en el empleo. Eso no lo hacemos, no lo vamos a hacer. Están instaladas. Entonces yo cuando recién hablaba de primera, segunda, tercera y cuarta revolución, más que definir una cuarta revolución, decíamos que para nosotros debemos entenderlo como un proceso continuo, es decir, hoy día está instalada el desarrollo tecnológico y viene de a mediados del siglo XVIII. Pero yo lo único que quiero hacer, de esas etapas que se definían, hay que observar una cosa ahí. La primera, entre la primera y la segunda, pasaron 150 años. Entre la segunda y tercera, un poquito más de 60. Y entre la segunda y la tercera, por ahí algo de 18 o 20 años. Es decir, hoy día los procesos tecnológicos
lo que asusta, impacta, es su velocidad. Hoy día estamos discutiendo esto y capaz que el próximo mes tengamos que discutir otras cosas. Por eso que ayer yo quería marcar algunas cosas de lo que hemos escuchado. Yo escuchaba recién, por eso yo decía que es muy importante, cuando asistimos a un encuentro como este, cuál es la verdadera intención de participar, de hacer presente una posición con respecto a un tema, o tener la capacidad de entender y escuchar cuál realmente es el efecto que tiene un proceso tan complejo como este. Veíamos ayer el saludo de la diputada Chicardini, bienvenido por el saludo. Ella es presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Entonces, yo a lo menos espero que ella se dé un día de trabajo a escuchar cómo estamos viendo desde las distintas visiones el conflicto y el problema que nos genera el desarrollo de las tecnologías en el empleo. Porque seguramente a ella le permitirá, ¿cierto?, tener una buena base para hacer una discusión también. Por eso que para nosotros es importante, o nos queremos sacar una foto y decir que hemos participado, o realmente queremos interiorizarnos de cuáles son los efectos que nosotros observamos en el empleo. Yo le voy a pedir a mi compañero, aquí hay algunas fotos, pero yo diría, hay muchas cosas que hemos rescatado de la prensa, y había una expositora temprano, se fue, ¿ya? Entonces ella decía, en la empresa no estamos aplicando tecnología con la idea de despedir personas. No es cuál es la idea de cada cual. Es el resultado que tiene todo un proceso que es más profundo que lo que piensa una empresa. Entonces, ahí hay algunos estudios. No lo hicimos nosotros. Hay expertos que lo han hecho. Y ese es el efecto que tiene. Entonces, si alguien me dice a mí que no va a afectar el empleo, no es porque alguna empresa aplica una política de no despedir personas. El desarrollo de este proceso nos va a decir si van a salir o no personas. Y los ejemplos están. Por eso que, junto con eso, yo decirle, el año pasado, hace poquito, a finales del año pasado, soy trabajador de una empresa minera, la compañía minera Candelaria, y tuvimos un proceso de despido de una plantilla de 1.600 trabajadores, 180 trabajadores fueron despedidos. O sea, un 12%, como un primer proceso. Entonces, y yo quiero, no sé si me ayudan, hay un documento que si me dan un minuto, yo quiero leerlo. Y es una carta que emite la compañía para aquellos trabajadores que le aplicó el despido. Debe estar ahí. Bueno, pero no la voy a leer completa, pero decir que está dirigida a un compañero de trabajo de esos días, en la cual es parte de los 180 trabajadores que salieron. A los 180 le hicieron la misma carta. Entonces, en una parte de ella, diría que atrás, que la tengo acá, ¿ya? Y voy a leer una parte donde la empresa, aquí el artículo 161, todos lo conocemos, es el que disponen las compañías para poder poner término de trabajo a las personas cuando requiere hacer ajuste
o simplemente cuando quiere hacer despido. Y en esa parte de la carta dice lo siguiente, dice así, la necesaria modernización y mejoramiento de los procesos productivos en los términos propuestos y su impacto sobre la actual modalidad de desarrollo en las actividades propias del área de la mina, el RAJO tendrá por efecto imperativo de ajustar la dotación hoy vigente. Y de este modo, en línea con el proceso de modernización, se ha hecho necesario ajustar el número de operadores, reestructurándose el área en forma íntegra. En suma, el proceso antes descrito lleva a tomar la decisión de prescindir de su servicio de técnico mecánico 2 que desempeña desde el 16 de noviembre del 2004. Esta decisión ha sido compleja para la empresa, pero a la vez resulta indispensable en áreas de la sustentabilidad y optimización pretendida por la compañía. Entonces, cuando alguien se plantea la pregunta si este proceso afecta o no el empleo, sí lo afecta. Entonces, es una cosa que no tenemos que preguntarnos, es el resultado concreto de algo. Entonces, pero decíamos al principio, aquí la clave no está en entender si aceptamos o no las tecnologías en el empleo. Acá el desafío es del movimiento sindical. Entonces, yo haría una pregunta. ¿Cuántos de los sindicatos de la minería hoy día tienen instalado en sus contratos colectivos el tema de jornada de trabajo? Entonces, nosotros hemos hecho un estudio y hemos analizado cómo el sindicato puede enfrentar un conflicto, una situación tan compleja como el desarrollo de las tecnologías en el empleo. Entonces, nosotros nos planteamos como tarea, y por eso yo hablaba recién, aprovechar la coyuntura. Hoy día se discuten las 40 horas y alguien nos dice que estamos locos. Pero no va a ser regalado. Por aquí están los compañeros de Canadá, Australia. Seguramente conocen más de cerca también algunos modelos que hay. El tema de la jornada, en Alemania, hoy día hay un sector importante de trabajadores que están trabajando 28 horas. Pero no por ley, por acuerdos colectivos. Y yo quiero hacer una analogía, porque nosotros pensamos que el movimiento sindical en Chile no tiene fuerza, y a veces hasta nos convencemos de eso. La tasa de sindicalización en Chile nos dice que es un 13%, yo diría que es menos. Y de ese porcentaje, la mitad de eso tiene la posibilidad de negociar colectivamente. Pero estoy pensando en el sector de la minería. La tasa de sindicalización en los países nórdicos tiene tasas cercanas al 70%, como promedio. En Chile la minería tiene tasas cercanas al 80%. Entonces, si eso no es un poder, ¿quién lo tiene en Chile? Entonces, cuando hablamos de ser solidario, creo que es una labor indispensable y solidariamente el sindicato de la minería en Chile debe tomar esto como una necesidad de país. Debemos trabajar en eso. Es decir, para nosotros, la única posibilidad de hacer frente al proceso y al desarrollo de las tecnologías es reduciendo jornada de trabajo. A veces nos preguntan y a veces la televisión nos informa de que estamos locos pensando en que vamos a trabajar 40 horas y cuando nos preguntan muchas veces lo que respondemos es que necesitamos reducir jornada porque necesitamos estar más tiempo con la familia, bienvenido si se puede, pero no es la razón fundamental. Hoy día, no solo Chile, el mundo, necesita reducir jornada porque necesitamos hacer frente al desarrollo de las tecnologías, porque sabemos que tecnología implica desempleo. Entonces en la minería hay un desafío. Las jornadas de 12 horas y cubrir un día de trabajo
en la minería significa trabajar con 4 grupos, es decir, cumplir. 2 descansan, 2 trabajan. Entonces, nosotros lo que buscamos es que no sea ese mismo grupo de gente que hoy día está distribuida en 4 grupos, podamos distribuirla en 6. Porque si vamos a hacer los mismos, con nuevas tecnologías, tenemos garantizado mayor producción, menores costos. Y los trabajadores distribuyen jornadas distintas. Vamos a producir más y no vamos a tener gente para la calle. Pero eso es una tarea del sindicato. Por eso que es importante cómo articulamos. Y por ahí está la discusión. Si tenemos la estructura necesaria para eso. Y nosotros decimos, si nos vamos a poner a esperar que mejoremos la estructura sindical en Chile, para poder trabajar, creo que nos vamos a quedar demasiado atrás. Creo que hay un concepto que venimos aplicando desde el movimiento internacional, desde el movimiento sindical internacional, particularmente en la minería, hemos aplicado el concepto de unidad en acción. Es decir, cómo somos capaces de ponernos de acuerdo las organizaciones para plantearnos en un tema común y un proyecto común. Entonces creo que de este encuentro debemos sacar algunas cosas. Y quiero amarrar una última cosa que tiene que ver, hablábamos de una agenda de 10 puntos y como una cosa muy prioritaria estaba el tema de las nuevas tecnologías, pero también está el tema previsional. ¿Y qué es lo que hemos planteado? Si estamos analizando que todo el desarrollo tecnológico no significa mayor desempleo, tampoco podemos sostener un sistema previsional que se basa solo en la cotización de los trabajadores. Porque cualquier sistema que solo se sustente por el aporte de los trabajadores, en el modelo laboral que tenemos hoy día, no es posible sostenerlo. Entonces también es un planteamiento que tenemos que fijar. Y por eso que nosotros decimos, reducir jornada significa menos gente desempleada. Así que quiero agradecer, seguramente se me quedan algunas cosas, pero creo que vamos a tener la oportunidad de ponernos de acuerdo en cómo avanzar. Pero yo creo que tenemos tarea y al hacer un trabajo sobre esta materia, creo que es responsabilidad de todos. Y una última cosa, tenemos que entender el trabajo como una necesidad humana, no si hay más o menos tecnología. Porque yo me estoy pensando que si seguimos avanzando, y va a seguir avanzando, y no tomamos acción, hoy día, también alguien lo dijo en la pasada de las presentaciones ayer y hoy día, no podemos pensar hoy día, porque así se está viendo, ya hoy día los centros de las fábricas, de la industria, con los trabajadores. Hoy día hay muchos trabajadores que van a empezar a desarrollar sus trabajos a distancia. Es más difícil articular la cuestión sindical por la comunicación. Entonces, ahí hay también un trabajo. ¿Cuál es el sindicato 4.0? Nos hablan de la industria 4.0. ¿Cuál es el sindicato 4.0? Entonces tenemos que pensar que también tenemos que reflexionar sobre la gestión sindical. Hay nuevos trabajadores que incluso son más susceptibles a aceptar flexibilidad, trabajadores más jóvenes que no entienden los procesos anteriores, quizás más adaptables a los cambios, pero el sindicato también tiene que ser una alternativa para esos trabajadores. Y en la conversación, nosotros hoy día quiero hacer solamente un alcance. Hay parte, Bernardino Alfaro, compañero Eduardo Nicolás son dirigentes, y nos acompaña un trabajador de base, Patricio Cuello, trabajador de base, y lo traemos a él a este encuentro, porque es necesario empapar a la base de este trabajo. A veces los sindicatos tomamos, las dirigencias sindicales, tomamos la bandera en esto, pero a veces no transmitimos a nuestra base. Nosotros somos representantes de la gente
y por eso que tenemos que incluirla, porque es la única forma de sostener y dar fuerza a la lucha que debemos dar para hacer frente a este proceso. Muchas gracias. Expone Ricardo Cadrón, presidente de la Asociación de Supervisores del Cobre. Bien, bueno, primero agradecer la organización y destacar la relevancia de que el movimiento sindical, ¿ya? De manera autónoma y utilizando las redes nacionales e internacionales, se haga cargo de convocar a un debate en que el mundo empresarial lleva bastante terreno ganado, ¿ya? Agradecer especialmente y saludar a las visitas internacionales, digamos que es muy valioso y hoy día es extremadamente esencial que el movimiento sindical nos vayamos globalizando, porque hoy día el trabajo y la organización del trabajo es global, especialmente en industrias como la nuestra, ¿ya? Voy a referirme a lo que me solicitaron, que tenía que ver con demandas laborales, tratando de ir a algunos asuntos de carácter probablemente más concreto y coincidiendo afortunadamente, digamos, con varios de mis predecesores, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿sí? A modo de síntesis diagnóstica, ¿ya? Uno, hay una introducción acelerada de nuevas tecnologías, ¿ya? Y esto determina cambios en el mundo del trabajo que son muy significativos, son profundos, son de carácter permanente, tanto en el trabajo minero como no minero, pero aquí estamos concentrados en el tema minero, y esto impacta dimensiones cuantitativas que se han hablado bastante, que tienen que ver con los niveles de empleo, con la cantidad de trabajo, con la cantidad de puestos de trabajo, pero también desde el punto de vista cualitativo, que tiene que ver con las condiciones en que se realiza el trabajo y la intensidad de este, ¿ya? Esto debiera, por lo tanto, generar una nueva agenda. En segundo lugar, dentro de la síntesis diagnóstica, esto implica desafíos complejos y diversos para la representación sindical en todos los niveles, desde el sindicato base hasta federaciones, confederaciones y, por cierto, el rol que juegan las organizaciones sindicales de carácter internacional, ¿ya? Como una Industrial Global y otra, ¿ya? Y no podemos limitarnos únicamente a la negociación del mejoramiento de las condiciones de salida, que es un poco el escenario al que muchas veces las empresas nos llevan. Dicen, bueno, negociemos cómo se va la gente, ¿ya? Pero eso es llegar tarde. Nuestra acción en este sentido debe ser de carácter permanente, ¿ya? Lo dividí en 4 puntos más concretos. Uno tiene que ver con formación permanente y empleabilidad, luego los límites a la intensificación del trabajo, eso que aparece pomposamente como condiciones de gestión dotacional estratégica, básicamente tiene que ver con cómo vamos visualizando las condiciones de salida necesarias e inevitables, digamos, de los trabajadores y trabajadoras de la minería, y algunas ideas en relación a cambios legislativos dentro de la situación chilena, ¿ya? Esos 4 puntitos rápidamente. Bueno, lo primero respecto a la formación permanente y la empleabilidad, bueno, aquí aparecen los temas de capacitación, de reubicación y de reconversión, que debieran tener centralidad en el trabajo sindical y abordándolo, como decíamos, con mucha anticipación y con perspectiva estratégica. O sea, no llegar a decir, chuta, se cerró esta área, chuta, la automatizaron, chuta, la achicaron, porque en realidad hay procesos que ya no se requieren. Esto requiere una mirada anticipatoria, ¿ya? Y además aquí los elementos de género e inclusión debieran también ser una perspectiva de carácter transversal para analizar todos estos procesos, ¿ya? Respecto a la formación permanente, algo se ha dicho ahí, lo tocó Carlos un poco, se requiere negociar recursos, financiamiento, tiempos para capacitación dentro de la jornada, y sobre todo los dirigentes tenemos que prepararnos en estos temas, porque usualmente no estamos muy preparados en esto. Está todo el tema de la acreditación de títulos, de grados, de competencia. Ahí se pueden hacer alianzas de federaciones y confederaciones con entidades
formadora especializada, tanto a nivel nacional como internacional. Le hemos entregado el tema de la formación a las empresas y asumimos que el tema de la formación técnico-profesional es de las empresas, ¿ya? Pero se nos olvida que existe una institución en la historia de Chile que fue el INACAP, que tenía que ver con este tipo de materia y que hoy día está absolutamente lejana al mundo del trabajo. Entonces hay un protagonismo que asumir. Del punto de vista de la reconversión, se deben tomar consideraciones respecto a lo que es el ciclo de vida personal y laboral. O sea, no es lo mismo una persona de 50 años que ya tiene la familia, no sé, pues, criada a los niños, no tienen, digamos, niños estudiando, versus alguien que está en otras etapas de su vida o que está más pronto a la jubilación. Esos son temas que es necesario entenderlo. Y además, buscar lo que son las aperturas hacia nuevos empleos en sectores diferentes. Aquí se aludió harto el tema de Lota, de los peluqueros, pero aquí se trata de hacer una mirada que evidentemente con anticipación permita que gente incluso se vaya destinando a otros sectores de la economía que están desarrollándose y donde puede haber más empleo, especialmente todo lo que tiene que ver con las materias relacionadas con el cambio climático y las energías, digamos, y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿ya? Y con sustentabilidad. Ahí debiera haber un nicho de desarrollo de empleo respecto a los cuales los sindicatos no nos podemos estar quedando al margen de esto, ¿ya? Esto, por cierto, debiera ligarse a todas las iniciativas de innovación e incremento de productividad. O sea, si vamos a formar gente, si vamos a hacer este tipo de trabajo, debiera, por lo tanto, entonces también la innovación, que es un déficit importante que tenemos como país, ligarse a estos procesos también. Por otro lado, respecto a sistemas de gestión del desempeño y desarrollo de carrera, es necesario meternos en esto de tal manera que sean más transparentes y que no sean arbitrarios, porque muchas veces el postular un curso o el quedarse dentro de la compañía o tener la posibilidad de reconvertirse a otro proceso pasa por temas de evaluación donde sabemos que prima mucho la subjetividad, a la gente más cercana a los sindicatos o entre comillas conflictiva, la tratan de ir excluyendo y con eso ir modelando un determinado perfil que tiene que ver con los temas de disciplinamiento a los que se refería Fernando Carmona en un comienzo. Respecto al tema de las reubicaciones, ¿ya? Uno siempre piensa en la reubicación de una sección a otra, ¿ya? De la mina a la planta, de una planta a otra, de una función, digamos, específica dentro de una empresa a otra. Pero hoy día la reubicación también tenemos que pensarla desde el punto de vista de los desplazamientos territoriales, o sea, los compañeros de la mina invierno que están en el extremo sur probablemente van a tener que desplazarse territorialmente y asumir los temas familiares y con todas las complejidades que eso implica hacia otros lugares donde pueden desarrollar el trabajo con las competencias que ellos tienen, que son mineros, ¿ya? Entonces los temas de vivienda, familiares, transporte, acceso a educación y salud deberán ser parte de las consideraciones de los sindicatos, y también ahí dice que esto debiera considerarse incluso más allá de lo que son las fronteras, de las fronteras nacionales, ¿ya? No había pasado la lámina, así que ya, pero tiene, sí, ahí, ya está en esta parte. No sé, ya, no importa. Bueno, las fronteras nacionales. O sea, el otro día alguien me decía, oye, ¿y si se acaba la pega en Chuqui y hay pega en Perú para los viejos? ¿Se pueden mover a Perú o no? Tenemos la capacidad, tenemos los contactos con los sindicatos, existe el soporte para efectivamente hacer que se desplace la gente de un lugar a otro. En otros países esto es bastante más recurrente. O si existe pega para mineros en Australia, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Es posible que eso también sean espacios de reubicación y como movimiento sindical globalizado seamos capaces de ayudarnos y protegernos en este contexto y no solo después enfrentarnos a inmigración precarizada, ¿ya? Integración, trabajo y estudio. Esto a nosotros nos ha tocado vivirlo sobre todo a nivel de los trabajadores y profesionales más jóvenes, ¿ya? Que la relación entre el trabajo y el estudio implica de repente decir, ¿sabes que me voy a ir 2 años a estudiar y me voy de la empresa? ¿Ya? Entonces, la generación, por ejemplo, de permisos con o sin remuneraciones o remuneraciones parciales deberán ser temas que estén soportados dentro de los contratos colectivos, al igual que becas de estudio o de mantenimiento mientras la gente estudia. Se pueden firmar compromisos de permanencia, de recontratación, pero en definitiva
aquí hay que generar ámbitos de flexibilidad que permitan que la gente complemente estudio y trabajo, o que salga del trabajo, vaya al estudio, se especialice y después retorne. Ya esto vamos a tener que mirarlo probablemente cada vez más, insisto, sobre todo con los trabajadores y trabajadoras más jóvenes. Y que también entiendo, se lo escuché a Nelson, que esto implica mirar al sindicalismo de una manera diferente. Los límites tradicionales de la acción sindical hay que revisarlo. Se requiere hacer una conceptualización más amplia de los socios, de los beneficiarios, y esto implica un desafío de vinculación ya con ellos, que probablemente también pasa por el uso de las nuevas tecnologías dentro de los mismos sindicatos, y teniendo la empleabilidad como eje central del trabajo sindical. Probablemente ya no es el salario el tema más sustantivo de nuestras preocupaciones, sino que tiene que ver con que la gente efectivamente mantenga niveles de empleo, porque sin empleo la situación es harto más crítica y más aguda que con un salario que a la larga no es sostenible, ¿ya? Bueno, ahí hay alguna idea respecto al primer eje que tenía que ver con formación permanente y empleabilidad. Y aquí, segundo ámbito, tiene que ver límite a la intensificación del trabajo. Bueno, la dinámica del trabajo, esta hiperconexión permanente en que están todos ustedes conectados al celular, todos nosotros, la exigencia en el cumplimiento de metas y los sistemas de control nuevos que permiten estas nuevas tecnologías, desafía la misma idea de jornada laboral y descanso, y plantea desafíos más específicos en materia de género e inclusión también. La posibilidad que toda la vida se colonice con el trabajo es un riesgo muy alto si no somos capaces desde el movimiento sindical colectivamente poner límite y responder a esta situación, ¿ya? Por lo tanto, adquiere un rol, una mayor centralidad el rol sindical en materia de jornada y condiciones y compensaciones de esta, especialmente lo que son las jornadas excepcionales de uso intensivo en la minería. Esto significa que la renovación de jornada no puede limitarse a un bono coyuntural y se renueva la jornada. Aquí hay análisis más profundos que vamos a tener que realizar. En segundo lugar, el descanso efectivo, tanto después del trabajo como durante las vacaciones, deben cautelarse a través de acuerdos en mecanismos de desconexión y mucha claridad en lo que son turnos de llamada o turnos de emergencia, de tal manera de evitar esto de estar a disposición 24/7, evitar que los trabajadores y trabajadoras en definitiva no tengan tiempo de descanso y estén siempre ligados al trabajo. Tercero, un tema que hemos dicho y hablado bastante, tiene que ver con la evaluación permanente del riesgo psicosocial, del clima organizacional, y esto asumirlo como tarea centrales y de especialización de los dirigentes. Está en la prensa, los trabajadores y trabajadoras del Costanera Center, sobre todo del primer nivel, están exigiendo que se instalen mallas de protección en el edificio, porque los suicidios recurrentes en el Costanera Center están generando impactos sobre la salud mental y sobre la condición emocional en que esos trabajadores del retail están desempeñando su actividad. En el metro, ayer estuve en el campo acá, también están ocurriendo situaciones similares, porque tenemos como país una situación de crisis en materia de salud mental que hace que hoy día las licencias por salud mental sean las primeras, digamos, las mayoritarias, que un tercio del gasto de las licencias en FONASA sea por temas de salud mental y que la depresión sea la principal causa de incapacidad de las personas en unos poquitos años más. O sea, ahí tenemos un problema, ya no con que la gente pierda un dedo, se corte un brazo, se caiga un hoyo, que también ocurre todavía lamentablemente en la minería, pero sí tenemos una epidemia y una crisis en materia de problemas de salud mental que exige que las herramientas de gestión del riesgo psicosocial que usamos los dirigentes sean mucho más intensivas. Y también esto lo dijo Fernando, tenemos que rechazar la reforma laboral del gobierno, hay que rechazarla, no hay que caer en el juego de la discusión menor, si 41, si 40, que un poquito más flexible, que un poquito no, porque todo lo que plantea la reforma del gobierno, y es deber de los dirigentes leernos la letra chica, los 100 artículos, y no solo las minutas, va en la dirección totalmente contraria de lo que en definitiva plantean los desafíos de la automatización y la robotización a nivel laboral. De eso yo creo que el movimiento sindical hay que estar bastante más unido en eso.
Tercer lugar, dice condiciones de gestión nutricional estratégica, y esto tiene que ver con ciertas demandas mínimas de las condiciones de salida. Ahora, la condición previa de esto es que sea estratégica. O sea, nosotros sabemos en Codelco que la división Gabriela Mistral, que hace 10 años tiene caminos autónomos, se cierra el 2027. La pega de los dirigentes no es esperar el 2026 para decir, chuta, ¿qué vamos a hacer con los viejos? Es una tarea de hoy, es una tarea de hoy la empleabilidad y la proyección futura. Y si no hay posibilidades de reubicación, de reconversión u otras que se nos ocurran creativamente, y aquí yo estuve revisando unos documentos que me entregaron y agregué algunas otras cositas más, aquí se deberán considerar, lo dijo Carlos también, algunos elementos de este tipo. Uno, indemnizaciones por año de servicio, los temas de base de cálculo y los límites legales, es un asunto que evidentemente en todo este tipo de planes hay que considerar. Bonos por antigüedad o aportes previsionales adicionales o suplementarios que no resuelven el tema previsional, pero que generan fondos adicionales para mejorar esa condición, es algo que está presente y debe estar presente. En tercer lugar, todo lo que son los beneficios de salud común y laboral relacionados a enfermedades crónicas, el tema de los seguros, complementarios y catastróficos, también es un tema importante de abordar cuando la gente se va de las compañías. En términos de educación, las becas para los niños y niñas de diferentes niveles de escolaridad deberá ser algo que se contemple, digamos, mientras a lo menos no tengamos educación gratuita en este país. Los temas de capacitación y becas de estudio para los trabajadores y también estos sistemas de outplacement que se están generando, que en definitiva es de orientación para las reubicaciones, también es una materia que están metiendo las empresas, pero también el movimiento sindical puede asumirlo autónomamente. Los temas de vivienda e incentivo al arraigo territorial. Hay regiones como Antofagasta, entiendo que también como Atacama, pero yo vengo de Calama, conozco más la situación de la región de Antofagasta. Hay una seria amenaza a la vida en el territorio producto de las transformaciones en la minería, producto de los cambios en los sistemas de trabajo, y se habla incluso de significativo despoblamiento de las zonas mineras producto de estos sistemas. Si podemos operar remotamente ciertos equipos, entonces ¿para qué vamos a ir a vivir acá? Si podemos vivir acá en el Golfo, como se decía, producto del tema del MEH. Entonces el tema del territorio no lo podemos abandonar como asunto desde el punto de vista de responsabilidad social sindical además, ¿ya? Las deudas con la empresa, las causales del término de relación laboral hay que mirarlas y por supuesto nunca hay que olvidar situaciones especiales que se dan con las personas, ¿ya? No podemos eso olvidarlo. Bueno, y cuarto, terminando, son 3 ideas respecto a algunos cambios legislativos necesarios. Bueno, uno, lo decía Nelson enfáticamente, la reducción de la jornada ordinaria semanal. Hoy día está la idea de las 40 horas, pero en la minería promedio con las jornadas excepcionales trabajamos 42 horas, menos la colación, porque son jornadas más extensas. O sea, habría que pensar cómo ir reduciendo la jornada en la minería más allá de esto de las 40 horas, pero efectivamente avanzar en esa dirección, tal como avanzamos hace algunos años de 48 a 45, fue un avance que es importante abordarlo porque los impactos positivos que esto debiera tener en la salud, en la distribución del empleo, como se dijo, en materia de innovación, de eficiencia, de productividad y mejoramiento de los salarios, es muy significativa. Entonces es un tema relevante que debiera avanzar, al igual que nosotros en minería deberíamos ser capaces de hacer una evaluación más profunda en varias dimensiones de lo que ha sido la jornada excepcional en la minería. Nosotros llevamos bastantes años con jornadas de 7x7, 12 horas, 4x3, de 4x4, entonces debiéramos ser capaces de que con esa evaluación ver si es posible, si es sano o es solamente una necesidad de las empresas, ¿ya? En segundo lugar, un tema que se hace cada vez más relevante, producto de la hiperconectividad, es la limitación a través del derecho a la desconexión digital, ¿ya? Esto es un tema central en la agenda de sindicatos internacionales, por ejemplo, en la Uni Global Union desde hace más de una década, especialmente en los sectores más impactados por estas nuevas tecnologías. Esto implica la reivindicación del derecho al descanso y a la vida personal y una mayor soberanía sobre el tiempo, que es uno de los principios que hoy día la OIT también está
está poniendo sobre la mesa y complementando lo que es el trabajo de CERN, ¿ya? Y aquí es importante decir que aquí hay un proyecto de ley que fusiona dos mociones parlamentarias y que en abril de este año se aprobó en la Comisión de Trabajo, y el diputado informante Raúl Soto, que está bien en la palestra y bien conocido. Bueno, aquí queda el proyecto de ley, no para leerlo, o sea, el artículo no es para leerlo ahora, pero es para que la presentación quede disponible. Hay un artículo para el sector privado y uno para el sector público, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con reivindicar este tema del derecho a desconexión que opera en otros países. Por lo demás, este tema es bien importante. Y en tercer y último lugar, existe en nuestra legislación el despido libre, el 161, ¿ya? Mientras existe el despido libre y el 161, cualquier espacio de diálogo y negociación que tengamos con las empresas se va a cortar por ese lado. Echamos los viejos, si los podemos, tenemos la facultad de echarlo. Entonces, aquí, al igual como reivindicamos el convenio 176 en materia de salud y seguridad en la minería, existe un convenio no ratificado por Chile, que es el 158, que tiene que ver con la terminación de la relación por iniciativa del empleador. Y aquí hay dos artículos, solo me voy a referir al segundo, que es el 13, que establece lo siguiente. ¿Ya? Ese es el 103. Cuando un empleador prevé terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, y aquí vienen dos ámbitos. Uno, proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados en tiempo oportuno la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas y el número y categoría de los trabajadores que pueden ser afectados por ella y el periodo en el cual habría que llevarse a cabo dicha terminación. O sea, primero compartir información con la anticipación suficiente hacia los sindicatos, ¿ya? Segundo, y de conformidad a la legislación y prácticas nacionales, dice, ofrecerá a los representantes de los trabajadores interesados lo antes posible oportunidades para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de las terminaciones de los trabajadores afectados, por ejemplo, el contrato de otro empleo. En definitiva, es informar y dar opciones de reubicación u otras que digamos que se ocurran para que el impacto sobre el empleo en términos cuantitativos y cualitativos sea limitado. Entonces, esto es una herramienta que se puede usar. Pues la otra, y hay una iniciativa que anda dando vuelta, que es en el fondo endurecer el costo del despido por 161 cuando no está debidamente justificado. En el caso de este tipo, hay una iniciativa que ahí anda dando vuelta. Así que, ajustándome casi prácticamente el tiempo, diría que aquí estamos. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. En el mismo orden que se presentaron, comienza Fernando Carmona. Ya, la pregunta que me hacen es ¿qué pensamos con respecto a la evolución de las tecnologías y el reemplazo de los trabajadores? Si es que los sindicatos debieran desaparecer y aparecer un gran movimiento social liderando esta problemática que se nos viene. Es bien interesante pensar en esto. Hay algunos autores que plantean que de alguna manera el avance de los cambios tecnológicos lo que va a provocar es de alguna manera que no existan trabajadores dentro de las fábricas, ¿no? Y por lo tanto de alguna manera desnaturalizan el efecto del modelo de acumulación dentro de un modelo capitalista y lo esterilizan, ¿no? Para decirlo de otra manera, si uno va al modelo de acumulación, lo que nosotros sabemos, de acuerdo a lo que nos decía Marx, era que lo que hace lo que sucede en un mercado no capitalista es que se producen mercancías, se intercambian a partir de dinero y se termina con otra mercancía. En un modelo capitalista es dinero, mercancía, dinero. Y ese último proceso de dinero es la acumulación. Si no existieran trabajadores en un modelo como ese, no habría espacio para la acumulación capitalista y por lo tanto tendería a desaparecer el mismo modelo que lo sustenta.
haciendo ese mismo análisis, probablemente si es que el modelo que sustenta ese tipo de acumulación es el que hace aparecer el sindicato como espacio de defensa de los derechos y probablemente de buscar apropiarse la mayor cantidad de riqueza disponible en esta relación capital-trabajo, entonces los sindicatos no pueden desaparecer, pero sí pueden desnaturalizarse. El plan laboral del año 78 o 79 desnaturaliza a los sindicatos y les quita la principal herramienta o estrategia, que sería la huelga, ¿no? Y lo que uno puede decir es que a partir de esa desnaturalización de los sindicatos dejaron de avanzar y es bien sintomático que a partir de esa misma fecha nosotros podemos datar el aumento de la desigualdad al interior de la sociedad chilena, mundial igual, y podríamos decir, por ejemplo, que el aumento de la desigualdad con respecto a la productividad del trabajo son brechas que se han ido abriendo. Entonces, probablemente no van a desaparecer los sindicatos, pero en este proceso y para que la automatización curse hacia la baja de los costos, evidentemente que se necesita desnaturalizarlo y quitarle la principal herramienta o la estrategia de lucha al sindicalismo, que es la huelga, y que es lo que estamos viendo hoy día a partir del proyecto de la AET. Y la segunda pregunta es si desde las perspectivas económicas, ¿qué tan perjudicado puede verse el trabajador chileno al momento de aplicar la automatización si consideramos que en Chile tenemos problemas con la educación, la salud, la previsión social, sumando el hecho que las empresas compran a los gobernantes legisladores, además de los proyectos de reformas que apuntan a mayor flexibilidad laboral en comparación a países como Canadá que tienen resueltos estos aspectos? Yo lo que diría es que efectivamente nos da lo mismo en qué tipo de sociedad se implementa la automatización o los cambios tecnológicos, porque va a depender, por ejemplo, lo que ustedes han estado exponiendo acá, lo que hemos estado escuchando va a depender mucho de los niveles de capacitación de los trabajadores para poder adaptarse. Entonces, con niveles de educación que son de baja calidad en el sistema escolar chileno, o por lo menos de más baja calidad que los comparados con otros países a partir de estos datos de las encuestas PISA, es evidente que lo que nos va a costar más a nosotros en términos de la incorporación de la automatización va a estar determinado por las condiciones de base de la sociedad chilena. Es por eso que yo creo que la aplicación de la automatización en Chile es muy distinta a un país desarrollado, y probablemente en un país desarrollado va a proyectar la productividad, va a mejorar los sueldos, va a aumentar el empleo en otros tipos de empleo probablemente, y en Chile probablemente vamos a estar asumiendo la automatización como disminución de costos, va a aumentar el mercado informal, vamos a tener más bajos salarios, más baja productividad, vamos a tener probablemente un Producto Interno Bruto potencial más bajo, pero paradójicamente tasas de ganancia hacia el 1% más rico más alto. Entonces, probablemente en un país como el nuestro va a aumentar la concentración y en un país desarrollado va a disminuir. Gracias, Fernando. A continuación, responde el señor Carlos Contreras. Bueno, a mí me hicieron llegar una sugerencia como para en el futuro, entonces me hablan como de la creación de un ministerio en particular. Y hay un ministerio que a lo mejor cometimos el error o derechamente no quisieron ser parte, pero se llama el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. O sea, esta es como la mirada, que es un ministerio relativamente nuevo, y ahí debiésemos estar nosotros entregando o preguntando qué están haciendo ellos. Porque queda la sensación que cuando se va por diferentes caminos a un objetivo común, se desaprovechan muchos recursos. Y a lo mejor ellos están por la línea correcta o no. Porque de repente hay creación de muchos ministerios y son ajenos. Ayer también hablaban, ¿no es cierto?, y saludaban un poco la creación del Frente de la Minería y de esta comisión, lo hacía la compañera Bárbara, pero donde menos se ha discutido con los actores principales de los temas que son laborales. Entonces hay
modificación al Código del Trabajo, han habido modificaciones, entre comillas, a los procesos de negociación colectiva, pero a la organización y a los trabajadores se les invita poco, o es solamente para la conformación y la sacada de fotos. Entonces yo creo que sí hay que retomar este tipo de ministerio, preguntar qué es lo que están haciendo, ver sus subsecretarías. Y por cierto, esto no termina acá, si esto uno sabe que estamos más o menos en la misma línea en capacitación, educación, planes de egreso, mallas curriculares, aporte del Estado, aporte de la empresa. Tiene que crearse las conversiones tripartitas, porque nosotros los trabajadores solo no vamos a resolver esto. Si no entra el Estado y no entra el empresario, cuando van por carriles distintos, esta cosa se transforma en una muy buena intención, pero nada concreto. Así que eso es lo que a mí se me hizo llegar y espero haber contestado. Muchas gracias, Nelson. O sea, Carlos. A continuación responde Nelson Araya. Bien, bueno, hay una pregunta. Dice, ¿cuál sería una estrategia adecuada sindicalmente para hacer frente al desafío de la industria 4.0? Bueno, por ahí en la intervención hacía mención yo de algunas cosas que precisamente apuntan a eso. Pero yo diría, si tuviéramos que dar una respuesta a eso, seguramente no es una única respuesta, porque si nos ponemos a hablar, estrategias pueden haber muchas, pero desde la mirada que uno hace, yo diría que es muy necesaria la conversación con los trabajadores de base. Es decir, es fundamental incluir en nuestras agendas de trabajo, en nuestras asambleas, el desarrollo de estos temas. Porque a veces apuntamos principalmente a las cosas más domésticas, más internas, pero esto es un flagelo que nos afecta fuertemente y es importante entender que es necesario discutirlo y conversarlo en las bases. Porque cuando participamos de esto, lo estamos haciendo finalmente porque hay una necesidad y a veces también las bases cuesta que eso se entienda. Y otra cosa sería también seguramente generar las alianzas necesarias con el sector minero, con otros sectores y plantearnos, insisto, en el tema de la reducción de jornada como una necesidad esencial para hacer frente al desarrollo de las nuevas tecnologías. Finalmente lo que tenemos que entender, y todas las instancias seguramente deberán entender, de que cuando tenemos mayor volumen de trabajadores desempleados, es inevitable el conflicto social. Es decir, no por despejar los planteles en las industrias de los trabajadores, evitamos los conflictos. Los trabajadores no organizados, sin trabajo, generan una dificultad social mucho más fuerte que las que podrían generar los propios trabajadores organizados. Por eso que es un mensaje para quienes gobiernan, para quienes tienen el capital. Nosotros tenemos que hacer fuerza por generar una fuerza efectiva a todo este proceso y un contrapeso efectivo también al capital. Yo creo que por ahí es la evaluación que hacemos. Ok, gracias, Nelson. Bueno, le damos las gracias a los expositores con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos los expositores que estuvieron tanto en la jornada de ayer como en la de hoy, porque ya estamos llegando a los momentos finales. Solamente faltan palabras de reflexión, mensajes, y sobre todo agradecer a las instituciones que organizaron este gran seminario. Yo creo que muchos aprendimos bastante, como son la Confemin, FEMIN, FESUC, FESUMIN, Sindicato Anglo América.